destacado del día. A la madrugada de este viernes, Jacobo Bucaram fue trasladado desde el Centro Regional de Latacunga hasta la cárcel número 4 en el norte de Quito. Su defensa insiste en su inocencia y asegura que se trataría de una persecución política. Cerca de las 2 de la mañana de este viernes y en medio de un fuerte resguardo policial, Jacobo Bucaram Puley llegó hasta la cárcel 4 en el norte de Quito. Esto luego de que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia fallara a favor del habeas corpus presentado por su defensa. Es un centro de rehabilitación que efectivamente lo que puede hacer es prestar garantías como hay en este tipo de casos. Físicamente está mejor. Bucaram Puley se encontraba recluido en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi en Latacunga, tras ser entregado por las autoridades de Colombia a sus pares en Ecuador, pues es investigado por 3 presuntos delitos, 2 por delincuencia organizada, relacionados con una presunta red de corrupción articulada para vender insumos médicos a los hospitales del IES. Su abogado, Francisco Onofa, insiste en que se trata de una persecución política. Que él no es partícipe de ninguno de los delitos que se le ha imputado. El tercer proceso que enfrenta es un supuesto tráfico de bienes patrimoniales que está próximo a la audiencia de juzgamiento. Que en la audiencia se va a determinar que no hay el tipo penal que pretende Fiscalía acusar. Por el caso de delincuencia organizada, también son investigados sus hermanos Michelle y Dalo y la esposa de este último, Gabriela Pazmiño. En Quito informó Adriana Rojas. La Fiscalía investiga un caso de supuesto sobreprecio en un contrato de más de $1 millón en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES. En Guayaquil, 4 funcionarios y un proveedor de insumos médicos serán investigados en una compra que se realizó hace 2 años. En esta ocasión el allanamiento no fue por contratos firmados durante la emergencia sanitaria, sino por un informe de la Contraloría General del Estado, con indicios de responsabilidad penal, por presunto sobreprecio en la adquisición de insumos médicos para el área de terapia respiratoria del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en el año 2018. Este contrato es un sistema de subasta inversa, el que actualmente estamos investigando, es subasta inversa. Esta vez con nuevos actores, nuevas personas a investigar y nuevas empresas o proveedor que participan en este proceso. Funcionarios de la Fiscalía junto a elementos de criminalística de la Policía Nacional ingresaron al área financiera y de compras públicas de este sanatorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ubicado al sur de Guayaquil, donde recabaron información y dejaron en cadena de custodia documentos que aportarán a la investigación. Ya se ha designado un perito en contratación pública, así como un perito contable que serán los encargados si es que de determinar si existió o no sobreprecios sobre este contrato que supera $1 millón. El delito que se investiga es peculado. 4 funcionarios están en la mira del Ministerio Público, entre ellos el actual director del hospital, que en aquel tiempo supuestamente estaba a cargo del área donde se habría cometido la presunta irregularidad. Las personas que vamos a investigar, Fiscalía determinará oportunamente dentro de la fase investigativa, asimismo notificará para que los mismos comparezcan y puedan aclarar o defenderse respecto a las notificaciones que va a realizar la Fiscalía. Las indagaciones iniciaron en un caso en el que habría mucha tela por cortar, informó Charlie Pisa. Una investigación determina que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha perdido 5.7 millones de medicamentos caducados. La Alianza Nacional por la Salud afirma que ante este hecho tomará acciones legales. Fue a través de su cuenta de Twitter que el presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Guated, informó sobre el importante desperdicio de fármacos entre el año 2016 y 2020. Se trata de 5.7 millones de dólares de pérdidas en medicamentos caducados. No podemos nosotros permitir que esto suceda, obviamente, en nuestros hospitales, ya que significa una pérdida económica para los afiliados y para los jubilados. Y es que son 10 los establecimientos en donde se detectaron estos medicamentos expirados. En Quito, en el Hospital Carlos Andrade Marín, en el Centro de Especialidades Comité del Pueblo, en el Centro de Especialidades La Mariscal, en el Hospital del Día Central Quito y en el Hospital Quito Sur. En Loja, en el Hospital General Manuel Ignacio Monteros y el Hospital Cariamanga. También está el Hospital General de Quevedo. En todas estas casas de salud, las pérdidas ascienden a los 5.7 millones de dólares. Ante esta problemática, representantes de Alianza Nacional por la Salud, que agrupa más de 30 organizaciones de pacientes, aseguran que estos hechos ya han sido conocidos en administraciones pasadas y pese a ello, no se ha tomado ninguna acción. Sí, en la época del presidente del Consejo Directivo del IES, de Paul Granda, ya se supo que había 7 millones en pérdida de medicamentos.
no es solo ahora, pero eso quedó en el olvido. Ahora con esa nueva información me quedo absorto porque han bajado la cantidad de lo que antes se sabía. Además aseguran tomarán acciones para que hechos como estos no queden en la impunidad. Tenemos que ya ir a las instancias legales porque si queremos hacer algo y solucionar esto, hay que ir por esas vías. Es por eso que desde el IES proponen cambios, entre ellos que se ejecute el decreto 1033, que detalla la reglamentación de contratación pública para la adquisición de medicamentos. Un motivo más por el cual el decreto 1033 tiene que ser ejecutado, compra centralizada, todo el sistema de salud, pago por medicina consumida y más que nada una trazabilidad para saber dónde va el medicamento. Informó Ismenia Solórzano. Y pese a los controles, los tramitadores continúan en las inmediaciones del edificio matriz del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Quito. Las autoridades de la institución aseguran que han iniciado las investigaciones y por el momento implementan medidas para mejorar la atención. Luego de un operativo interinstitucional en las inmediaciones de la matriz del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Quito, el escenario no ha cambiado. Los tramitadores están por todos lados. Son varias las denuncias de supuestos cobros por proceso que se pueden realizar gratuitamente dentro de las oficinas del IES. Porque a mí sí me han ofrecido, pero yo le dije, no, yo voy a investigar y yo quiero saber cómo es el asunto de hacer el trámite. Claro que cobran $2 para el tema de la generación de clave. Son largas las filas de afiliados que se concentran en los exteriores de la matriz. Prefieren realizar varios trámites de manera presencial, a pesar de que se priorizan los servicios en línea. Algunas personas admiten haber pagado a un tramitador para sacar un turno. Cuéntenos cómo hizo el trámite. Con un tramitador. ¿Cuánto le cobró? Como $10. ¿Por sacar qué? Para sacarme el turno, para sacar la clave, para algunas cosas. Las ocupaciones y la falta de tiempo, dice esta ciudadana, la llevaron a recurrir a terceras personas. Asegura que en una cabina de internet obtuvo la cita y la documentación en menos de 10 minutos. Estoy ahorita perdiendo mi trabajo para venir a hacer las gestiones. Según el presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Guatet, ya han iniciado las investigaciones. Hay un sinnúmero de cybers que ya los estamos revisando y estamos solicitando la revisión para que los cierren si es necesario y si es que ellos han venido conectando y generando conexiones de corrupción. Hay una investigación que ya se está realizando. Por el momento, para mejorar la atención, personal de la institución que porta un chaleco rojo brinda asesoría a los afiliados. Que en cierto modo hacen las veces de los tramitadores sin ningún costo alguno y que obviamente agilitan el proceso que nosotros estamos tratando de implementar. Además, empezaron a operar 2 puntos de atención. Uno en las instalaciones del BIES en la plataforma financiera en el norte de Quito y otro en Quitumba en el sur. Informó Priscila Cadena. Comisión de Fiscalización inició el trámite para el juicio político contra la ministra de Gobierno María Paula Romo. Consejo de Participación Ciudadana posesionó a Sofía Almeida como presidenta del organismo y a Francisco Bravo como vicepresidente. Gobierno asegura que la situación del empleo mejoró en el último trimestre. Expertos discrepan con estas cifras. Se incrementan casos de peleas con cuchillos en la capital. Ahora les contamos que arranca el trámite para juicio político contra la ministra de Gobierno María Paula Romo por supuesto incumplimiento de funciones durante la paralización de octubre. El informe para determinar si amerita o no el juicio deberá estar listo hasta el 5 de noviembre. Con 10 votos a favor, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional calificó y dio a conocer a detalles la solicitud de juicio político contra la ministra de Gobierno María Paula Romo, presentado por los asambleístas María Lourdes Cuesta, Roberto Gómez y Amapola Naranjo. El documento alega a que Romo incumplió con sus funciones durante la paralización nacional de octubre, por lo que los proponentes exigen su censura y destitución. Los legisladores respondieron
responsabilizan políticamente a la ministra por el uso de bombas lacrimógenas caducadas, ataques policiales a universidades que funcionaron como zonas de paz, falta de protección a periodistas, entre otros. La solicitud de juicio político que recién se da trámite fue presentada hace 10 meses, por lo que Cuesta y Gómez indicaron que el documento se encuentra incompleto debido a que este año se han sumado otras observaciones respecto al accionar de la ministra en la investigación que pesa sobre el ex asambleísta Daniel Mendoza por delincuencia organizada en la trama de corrupción sobre la construcción del hospital de Pedernales. Desde enero, o parece que desde antes incluso, su incumplimiento de funciones se ha venido manifestando por otro tipo de actuaciones. La causal sigue siendo la misma. Los hechos al torno de esa causal han ido variando. Y en el caso del hospital de Pedernales, yo soy la denunciante del mal uso que le estaban dando al adelanto para la construcción de ese hospital. Durante la sesión, los asambleístas expresaron su malestar ante la solicitud de la ministra María Paula Romo de que el juicio político sea presencial y que abandonen la comodidad de sus hogares. Pero no se decía que los asambleístas salgamos de la comodidad de nuestros hogares cuando se nos iba a pedir el voto para la ley humanitaria. Voy a asistir y voy a dar mis versiones y voy a participar en ese proceso de fiscalización en cualquier mecanismo que la Asamblea lo decida. El informe sobre la recomendación o no a juicio político deberá estar listo hasta el 5 de noviembre para que el proceso pase a discusión del Pleno de la Asamblea Nacional. Informó Valeria Navarro. El Consejo de Participación Ciudadana posesionó a su nueva titular Sofía Almeida, luego de la censura y destitución de Cristian Cruz. Además, en medio de las discrepancias, eligieron al nuevo vicepresidente. Todo ocurre cuando en Asamblea Nacional se plantean propuestas para limitar o eliminar el organismo. Fue mediante sesión extraordinaria que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social posesionó a su nueva presidenta. Se trata de Sofía Almeida. El consejero David Rosero fue quien tomó el juramento de la funcionaria, quien asume desde este viernes las funciones de titular del organismo tras la destitución de Cristian Cruz. Aquí Almeida hizo sus primeros anuncios. Presentaré un cambio de reforma al Código Orgánico Integral Penal para que ellos lo puedan revisar y luego aprobar, y que si es y confío que así será de su grado, lo podamos presentar a la Asamblea Nacional. Trabajaremos de una forma interconectada con instituciones públicas y privadas con nuestro mismo objetivo, la lucha contra la corrupción y el impulso de la participación ciudadana. Además, el Pleno eligió al nuevo vicepresidente del organismo, responsabilidad que recae sobre Francisco Bravo, aunque con cuestionamientos incluidos. Me llama la atención a que aparentemente esta mayoría hoy pretende elegir como vicepresidente a quien fungió como abogado defensor del ahora destituido Cristian Cruz. Bravo fue electo vicepresidente con 5 votos favorables y 2 en contra. En su discurso, además hizo un llamado. Hacer un trabajo mancomunado. Con esto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social posesiona a su tercer presidente tras la destitución de José Carlos Tuárez, Cristian Cruz y otros 3 consejeros, mediante juicio político adoptado por la Asamblea Nacional. Además, en el Legislativo se tramitan 2 propuestas, una ciudadana y otra parlamentaria, para limitar o eliminar el organismo. Informó Marilyn Jaramillo. Recursos, temporalidad, precisión fueron algunas de las observaciones de la fiscal Diana Salazar al proyecto de ley de extinción de dominio que se tramita en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. La delincuencia organizada y la corrupción son consideradas por la Fiscalía como las 2 principales amenazas para el país. Por ello, dicha institución determina que el tratamiento y la aprobación del proyecto de ley orgánica de recuperación de bienes de origen y destino ilícito es indispensable. La privación de la libertad no es ya la forma más idónea para contrarrestar eficazmente a este tipo de criminalidad. Dicho proyecto de ley pretende evitar el enriquecimiento indebido y la distorsión de la economía, debido a que los bienes son adquiridos por actos ilícitos. La fiscal Diana Salazar, durante su comparecencia ante la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, realizó algunas observaciones al proyecto de ley e insistió en que ésta se enmarque en la cooperación internacional. La criminalidad organizada trasciende fronteras
y sus estructuras responden a organizaciones cualificadas y especializadas, es decir, su actuar no es improvisado. La funcionaria sugirió que se incluya una transitoria de 6 meses hasta que entre en vigencia esta ley e indicó de que la Fiscalía actualmente no cuenta con recursos para la creación de unidades especializadas de extinción de dominio como lo establece la propuesta. En Ecuador contamos con una tasa de 4.9 agentes fiscales por cada 100.000 habitantes, lo que implica que primero se debería suplir la brecha existente. Del dinero que se recupere de estos bienes ilícitos, la Fiscalía también establece un porcentaje que se destine para la lucha contra la corrupción. Estas observaciones se recogen para la elaboración del informe para segundo debate de este proyecto de ley. Informó Valeria Navarro. Cifras manejadas por el gobierno central certifican que el desempleo y subempleo cayeron entre junio y octubre de 2020. Sin embargo, expertos en materia económica creen que existe una lectura no oportuna de las cifras. Lo que sustenta el gobierno del presidente Lenín Moreno para señalar que las cifras en torno al empleo son mejores está basado en datos del INEC del último trimestre. Los mismos manifiestan que, por ejemplo, el empleo adecuado creció 7 veces en relación con junio de 2020. En consecuencia, el desempleo y el subempleo cayeron. Entre junio y octubre, el desempleo ha caído a la mitad. También se redujo notablemente el subempleo. Levantamos el confinamiento en el momento indicado. Pero aquí nacen algunas precisiones que, lejos de contradecir la confirmación gubernamental de la mejora del empleo, tienen que ver con un comparativo entre los datos de los mismos meses de años distintos. Lo que no le he escuchado decir al gobierno es cómo han caído los indicadores laborales de septiembre frente a septiembre del año pasado, que también era esperable, porque estamos viviendo una situación económica, no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial, sumamente difícil, pero obviamente se ve que el presidente ha puesto énfasis en la comparación trimestral. Según José Hidalgo, director ejecutivo de Cordes, el comparativo entre 2019 y 2020 muestra una caída importante en la tasa de empleo adecuado, de 38.5% al 32%. El desempleo creció del 5% a más del 6%. Dato adicional es que pese a esta situación, el número de trabajadores informales, se asegura, no subió. El análisis concluye que si bien se da un deterioro importante en la categoría de subempleo, la ley humanitaria sirvió para que no se destruyan puestos importantes en el sector formal. Informó Javier Rosero. Ecuador forma parte de la iniciativa de transparencia para las industrias extractivas que pretende transparentar la gestión de los procesos referentes a recursos petroleros, gasíferos y mineros, además de luchar contra la corrupción. A partir de este mes, Ecuador forma parte de la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas, cuyas siglas en inglés son EITI, la cual pretende fomentar una gestión abierta y lucha contra la corrupción. La Junta Internacional del EITI acepta dicha candidatura y el Ecuador se convierte en el país número 55 de formar parte de esta iniciativa y de este estándar global de calidad. Como miembro de este proyecto, el gobierno deberá asumir compromisos como la transparentación de los procesos ligados a extracción. Y ahora tiene retos en áreas como llevar la información de beneficiarios reales, la transparencia de los contratos. También formarán parte de esta iniciativa representantes de la sociedad civil, las empresas privadas y el Estado. Hemos estado comprometidas con la transparencia, pero también la acción de defensa de derechos de la naturaleza y de las comunidades, y que nos veíamos limitadas en nuestro accionar justamente por la falta de información. La implementación de este estándar internacional exige la conformación de una entidad técnica encargada de velar por la transparencia de los procesos y la ejecución del plan de trabajo. Con la conformación de la Secretaría Técnica. No tiene que hacer esto y tendremos, ahora sí, consolidado en los próximos días el EITI Ecuador. Para garantizar una efectiva participación, Ecuador deberá consolidar una gestión responsable de sus recursos petroleros, gasíferos y mineros. Y el crecimiento lo vamos a hacer aprovechando la manufactura de nuestros recursos naturales. El gobierno tiene un plazo de 18 meses para entregar un informe con datos sobre referencias, licencias, contratos y asignación de ingresos en esta industria. Informó Paola Castillo. Tras el asesinato de un agente metropolitano por un comerciante informal, la Secretaría de Seguridad solicitó al Gobierno Nacional el porte de armas no letales durante los operativos de control. La solicitud para que nos aprueben el uso de armas no letales
para el Cuerpo de Agentes Metropolitanos. Esta fue la solicitud que el secretario de Seguridad hizo al Gobierno Nacional tras el asesinato de un agente metropolitano durante un operativo de control. Según las autoridades, el portar toletes, bastones eléctricos y gas podría reducir la posibilidad de agresiones y evitar que los vendedores informales ocupen el espacio público. Esto es tan cierto que después inclusive de haber hecho todo este protocolo, ellos en 2 o al otro día ya están en el espacio público, nuevamente. Los representantes municipales enfatizaron que la solicitud de armas no letales no busca amedrentar a la población, pues los operativos tienen protocolos preestablecidos. Una vez que nosotros hacemos una pasada disuasiva, después de 2 horas, una nueva pasada con el cuerpo de bomberos, ahí es cuando ya intervenimos. Sin embargo, los comerciantes no regularizados aseguraron que en la mayoría de ocasiones los agentes les decomisan sus productos. Estar perseguido pues por los metropolitanos y todo, porque hay que conseguirse la comida como sea. Maltratan a la gente. Le quitan. Ajá. No le espera nada. No. Ajá. Retiros que según el Cabildo solo se producen si hay reincidencias. Si cumple con todos los requisitos, si está autorizado, si formalmente puede estar en el espacio público, se procede a entregar todo lo retenido. La Agencia Distrital de Comercio oferta cada 15 días espacios en mercados y puestos en las ferias sanitarias seguras, pero al parecer no tienen mayor acogida. Nos dicen que estando en un mercado están encerrados y que ahí no venden lo mismo que vender en la calle. Esa es una de las razones que ellos lo expresan. Todos los operativos cuentan también con la presencia de la Agencia Metropolitana de Control y el Cuerpo de Bomberos de Quito, informó Sofía Vintimilla. Las riñas callejeras con armas blancas se han convertido en un diario vivir en Quito y en Pastaza. Un hombre se electrocutó en un poste de luz mientras realizaba trabajos de tendido de cables. Los detalles. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es El Comercio TV. Como lo anunciamos, las riñas callejeras con armas blancas se han convertido en un diario vivir. En Ecuador, el portar un cuchillo, machete o arma punzocortante no es delito, ni siquiera es una contravención. Estas escenas se repiten a diario en diferentes puntos de la capital, como que los buenos vecinos tendrán que acostumbrarse a ver riñas donde la ley del más fuerte, mejor dicho, del más hábil con el puñal, serían el pan de todos los días. El video se viralizó en redes sociales. La grabación responde al sector de Nueva Aurora, al sur de Quito. Y la forma como se enfrentan ya se ve que es una forma profesional de enfrentarse. Entonces esto ya se trata de delincuencia organizada. Para el secretario de Seguridad del municipio de Quito, César Díaz, la lucha callejera responde a una disputa por territorio. Específicamente serían personas que en el argot delictivo son conocidos como brujos, microtraficantes que no quieren perder espacio. Prácticamente se han distribuido los sectores de la ciudad. Son grescas que se producen de bandas delincuenciales organizadas que su actividad está en la distribución del microtráfico. Díaz expresó que a estos se suman delincuentes que deambulan libremente sin temor alguno, con cuchillos, fierros, mejor dicho, todo tipo de arma cortopunzante. Saben que no hay ley que los sancione, son libres de amenazar y en ocasiones agredir, incluso atentar contra la vida. Frente a eso, pues es nuestra Policía Nacional quien debe dar cuenta de estos actos que son los que alteran el orden público. Lo sorprendente que portar este tipo de armas cortopunzantes no está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal como delito, ni siquiera está catalogado como contravención. Todos pueden circular con un cuchillo en la espalda, de ahí el pedido desesperado de la policía para que se reformule el porte y tenencia de armas blancas. Ojalá se legisle en algún momento la tenencia de armas blancas o armas cortopunzantes en lugares de espacios públicos. El distrito Eloy Alfaro reveló que en su jurisdicción el 60% de muertes violentas son provocadas con armas blancas, 20% con objetos contundentes y 20% con armas de fuego, situación que se replicaría en todo el DMQ. En Quito informó Iván Casamen.
Operativos realizados en el distrito de Loy-Alfaro permitieron el decomiso de armas de fuego y la ubicación de un sujeto con boleta de captura. Trabajos con resultados entre el eje preventivo y de inteligencia para bajar los índices de inseguridad. En la avenida Mariscal Sucre, a la altura del sector de la Atahualpa, agentes de inteligencia se percataron de la presencia inusual de un ciudadano que cargaba una maleta de mano y se encontraba inquieto como esperando a alguien. Al ser abordado se llevó el susto de su vida. Jamás imaginó que los amables amigos que le saludaron eran policías. Se procedió a la captura de un ciudadano que se encontraba en delito flagrante con tenencia y posesión de armas de fuego. Uniformados del eje preventivo colaboraron con el procedimiento en la revisión. Al abrir la maleta encontraron 2 armas de fuego tipo revólver de fabricación nacional. El detenido aparentemente tenía pactado un negocio, seguramente con personas que viven al filo de la ley. Le indicó que se encontraba en una situación económica precaria y que pretendía vender las armas para poder salir de la misma. Así también en un operativo antidelincuencial en el sector de la Magdalena. La actitud evasiva de un sujeto puso en alerta a los uniformados que sin perder tiempo lo abordaron y las novedades aparecieron en el sistema policial. Y al pedirle los datos al ingresarle a nuestro sistema móvil CINE 3W, nos refleja una boleta de captura. Seguramente nunca se imaginó que por donde caminaba estaba un operativo de control. El hoy detenido al parecer estaba enterado de su situación jurídica, tenía una boleta de captura vigente y por eso de su caminar ligero. Le saltó una boleta de captura por tentativa de asesinato por el juzgado primero de Pichincha. Armas, detenidos con boleta, al parecer son el común denominador que afecta al distrito metropolitano de Quito, informó Iván Casamen. Fue detenido un individuo que fue grabado cuando intentaba asaltar a mano armada a los conductores que circulaban por el centro de Guayaquil. El hombre tuvo que ser liberado por no haberse presentado una denuncia en su contra. Estas imágenes circularon en las redes sociales. Se trata de un sujeto que intenta robar con pistola en mano a un conductor que esperaba el cambio de semáforo. Venían ahí, lo apuntaron con una pistola y el uno en la puerta, el otro estaba al frente del capó. Pero no bajó los vidrios él, no lo asaltaron, fue como 3 minutos nomás. La gente no tiene ahora dinero, por esto es la pandemia y ya pues empiezan a robar, por eso tampoco no hay mucho trabajo que digamos. Pero este mismo hombre intentó cometer otro asalto similar en una de las vías de la urbanización La Joya, en la vía Araure. La policía analizó las cintas. Se trata de un individuo con la misma ropa y que con la ayuda de un compinche utilizan el mismo método. El antisocial fue localizado y detenido. Se trata de Ángel Isaac B., pero dicha acción le duró poco. Los uniformados tuvieron que liberarlo. Y operaciones de búsqueda por el personal preventivo trataron de ubicar a la persona afectada para que presente la respectiva denuncia y judicializar el acto, no siendo positivo el objetivo, razón por la cual pues respetando los derechos constitucionales del supuesto infractor fue puesto en libertad. El hombre registra 3 detenciones en el 2015, 2016 y 2018 por robo. Una arma de juguete, si se quiere, que había sido utilizada para intimidar. La policía estudia los hechos para dar con el paradero de toda la banda que opera en la zona 8. Informó Carlos Julio Gurumendi. Un hombre se electrocutó en un poste de luz mientras realizaba trabajos de tendido de cables. Vecinos observaron el hecho ocurrido en Pastaza. Afortunadamente, el hombre sobrevivió. El trágico suceso ocurrió en la parroquia Simón Bolívar, una zona rural de Pastaza, en la que un trabajador que se encontraba tendiendo nuevos cables de alumbrado eléctrico quedó atrapado, recibiendo así descargas. Todo a vista de los vecinos que, impotentes, observaron atónitos el hecho sin posibilidad de poder hacer absolutamente nada. Sus compañeros del mismo se dieron cuenta. Yo vi que ya con esos ropita amarilla eran los compañeros, vi que me miraban y yo les hacía señas, se muere el joven porque estaba en el transformador. Prácticamente si el muchacho está vivo es porque ellos suspendieron algún cable o algo que tienen ellos supuesto para prevenir estos accidentes de muerte. Y cuando salimos le vimos que el señor estaba arriba ya, o sea, estaba gritando, ayuda, decía, gritaba. Se sabe que minutos antes de la descarga que recibió el joven, una fuerte lluvia cayó sobre el sector. Sin embargo, a tan solo minutos del hecho, 2 de sus compañeros subieron al poste para bajar a la víctima, que inconsciente quedó colgado entre aquellos cables.
e inmediatamente fue trasladado a una casa de salud en la ciudad del Puyo para que reciba la atención médica correspondiente. Era que estaba el hermano. Él estaba llorando, arrinconado en esta parte del poste, viendo lo que estaba pasando. O sea, estaba como en shock, no sé. No se sabe a qué santo se encomendó la víctima, pues en este suceso afortunadamente no perdió la vida. Y oficialmente se nos confirmó que pertenece a una empresa contratista. Informó Marilyn Jaramillo. Atención, 1 tonelada, 146 kilos fue el total de la droga incautada a 147 millas náuticas de las costas de Manta. 4 personas botaron el alcaloide valorado en $45 millones desde una lancha rápida que habría zarpado desde Jaramijó con permiso por un mes para faenas de pesca. Un poco más de 1 tonelada de cocaína iban en los 25 sacos de yute localizados este miércoles en alta mar a 147 millas náuticas del puerto de Manta en la provincia de Manabí. Que dan como resultado 1.146.000 gramos que esta droga puesta a prueba de campo dio positivo para cocaína. 4 lancheros botaron el cargamento amarrado a 2 boyas satelitales tras ser detectados por agentes de inteligencia naval con apoyo logístico de un avión de exploración aeromarítima de la DEA. La droga la dejan en alta mar, la botan al agua y por medio de radiobalizas las localizan y las vuelven a embarcar para seguir su travesía a su puerto de destino. Durante el operativo Mar Blanco se retuvo la lancha utilizada para mover la carga que salió desde las costas de Manabí hacia Centro y Norteamérica. Pues no hay personas detenidas, ¿no? Se iniciará una investigación previa por la Fiscalía de Espacios Acuáticos para determinar justamente este hecho y verificar pues a quién pertenecía esta embarcación. En total, 11.460.000 dosis de cocaína fueron retiradas del mercado internacional con un costo que alcanza en Estados Unidos los $45 millones. Están llevando ya a efecto la investigación para tratar de verificar cuáles son los responsables de este envío. Con este golpe el narcotráfico suman casi 12 toneladas de droga incautadas en Manabí en lo que va del año. De esta cifra, más del 60% fue decomisada en el perfil costero. Estamos hablando más o menos de unas 7,5 a 8 toneladas que se encuentran incautadas hasta el momento. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. En la frontera norte, 7 toneladas de sustancias estupefacientes han sido incautadas en lo que va del 2020. La permeabilidad de la frontera y la droga represada en el vecino país ha determinado que las incautaciones aumenten. En Ecuador, en lo que va de este 2020, se han decomisado cerca de 90 toneladas de droga. En el 2019 fueron detectadas 82. Uno de los puntos de enlace es precisamente esta frontera. Para el director nacional de operaciones de la Policía, general Pablo Rodríguez, el tráfico de sustancias estupefacientes se da con mayor intensidad debido a que en Colombia estaría represada gran cantidad de droga que busca ingresar por esta frontera bajo cualquier modalidad. También es necesario repotenciar y armar un sistema de radares actualizados para que traten de ubicar ciertas aeronaves que especialmente son pequeñas y que los radares secundarios no los ubican. Desde el inicio de la pandemia se intensificó la modalidad del hormigueo en esta frontera. Una vez que logran pasar los controles, la copian para luego pasarla a mayor escala. Son más de 500 kilómetros de frontera con Colombia, uno de los principales productores de coca. Es difícil realizar un control en toda la largo de las provincias que sean de Esmeraldas, de Carchi y de Sucumbíos. Sin embargo, me parece que la cantidad de droga aprendida es significativa, viéndole también del lado de la productividad de las instituciones llamadas a tener control. Hasta el pasado 9 de octubre, solo en la provincia del Carchi, 7 toneladas de sustancias estupefacientes han sido incautadas, con una gran diferencia, pues con 2 toneladas cerró el 2019. Había una incautación de 2 toneladas, 400 kilos, y con corte 9 de octubre de 2020 ya vamos 7 toneladas, 200 kilos. Cocaína y clorhidratos son las sustancias que más se han logrado decomisar en esta zona fronteriza, seguidos del creepy de alta pureza. Los decomisos más altos en cantidad han sido incautados en el puente de Rumichaca, como las 3 toneladas que el pasado mes fueron descubiertas en el doble fondo de un furgón. Con imágenes de José Cedeño desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. Seguimos recorriendo el país. En las caudalosas aguas del río Aguarico, en Sucumbíos, se busca el cuerpo de un hombre que está desaparecido desde el domingo. Junto a un amigo y desafiando los peligros de este río, se lanzó a sus aguas para cruzarlo. Sin embargo, no alcanzó la otra orilla.
Una persona de sexo masculino, identificada como Javi Perlaza, está desaparecido en las aguas del río Aguarico, en Sucumbíos, desde el pasado domingo. El suceso se registró luego que intentó cruzar el caudaloso afluente a nado junto a un amigo, sin lograr el objetivo y desapareciendo en medio río. Yo les dije que no se metieran a este río, que sabía que era peligroso y no hicieron caso. Alertados por el suceso, se movilizaron rescatistas del Cuerpo de Bomberos, del GOE de la Policía y miembros del Ejército, que iniciaron de inmediato su búsqueda, cubriendo varios kilómetros del río, sin que hayan podido encontrarlo. Tenemos en cuenta que este río no facilita, no da las facilidades para hacer un buceo como se debería hacer. Va a pasar por la corriente y todo eso no se puede. Son sitios específicos que los buzos van a hacer las inmersiones. Mientras pasa el tiempo y no aparece el cuerpo, hay personas como estos exmilitares que conocen de buceo, que se sumaron a las tareas de búsqueda, misión que se ha visto favorecida por las buenas condiciones climáticas y que el caudal está en un nivel bajo. Ahorita por un cadáver hay que hacer el esfuerzo todos, unirnos. La búsqueda continúa. Se lo hace en varios frentes, informó Anabel Belín. Más adelante en las noticias del mundo, según OMS, ninguno de los 4 medicamentos utilizados para tratar COVID-19 puede salvar vidas. Los detalles aquí en TVC.